Hoy en día vamos a presentar el Producto Integrador de Aprendizaje de la Unidad de Aprendizaje de Física. Los integrantes de nuestro equipo son José Cruz Arechar Gutiérrez, Dana Paola Gutiérrez Ascensión, Regina Fernanda Reyes Gámez y su servidora Ángela Fernanda Valdez Solís. Para comenzar daremos una breve introducción de lo que va a ser el tema, que vamos a manejar el tema de trabajo que lo vimos en este primer semestre. Y después de dar una breve teoría de lo que consiste este tema, explicaremos 2 ejercicios para que esto quede más comprendido. Trabajo en física se obtiene cuando a un cuerpo se le aplica una fuerza a lo largo de cierta distancia. De igual manera, se explica que la energía es una medida de la capacidad de algo para producir trabajo. Definimos el trabajo realizado por una fuerza constante que actúa sobre un cuerpo que se mueve con un movimiento rectilíneo como el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, siendo trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por ángulo, donde W es el trabajo realizado por la fuerza. Su unidad de medida en el sistema internacional es el Joule. F es una fuerza constante, su unidad de medida es el Newton. Delta R es el vector de desplazamiento del cuerpo, su unidad de medida es el metro. Delta S es el espacio recorrido por el cuerpo, dado que el movimiento es rectilíneo coincide con el módulo del vector de desplazamiento. Su unidad de medida es el metro. Θ es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento experimentado por el cuerpo. A continuación, pues presentaré el primer ejercicio para representar el tema más completo. En este caso es un ejercicio sencillo donde se representa el trabajo. En este caso, el problema nos pide calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, es decir, por la fuerza de fricción y la fuerza por el peso que contiene el objeto. Los datos que nos da es que es un objeto que se desplaza a lo largo de 2 metros por un plano recto a 180 grados que tiene un peso de 250 kilogramos con una superficie y nos da solo el coeficiente de fricción. En este caso, pues como primer paso tenemos que analizar el problema y con ello realizar una ilustración que nos represente de una mejor forma el problema. En el segundo paso es donde realizamos el diagrama de cuerpo libre, donde a través de un plano cartesiano representaremos las fuerzas que tiene el objeto sobre sí mismo, que en este caso es la fuerza normal hacia arriba ya que está en contacto con una superficie, el peso, la fuerza que está siendo aplicada sobre el objeto para moverse y la fuerza de fricción que se opone a la fuerza aplicada sobre el objeto. A continuación es donde se hace el análisis sobre los 2 ejes en los que son afectados el objeto. En este caso, pues son las sumatorias de los 2 ejes. Primero, pues tenemos que identificar las fuerzas que participan en los 2 ejes. En este caso, en el primer eje, que es el eje X, se iguala a masa por aceleración, ya que el objeto está sufriendo de un movimiento. Y en el eje Y se iguala a 0, ya que en ese eje no está teniendo ningún tipo de movimiento. Sobre el eje X participa la fuerza aplicada sobre el objeto para moverse y en el eje menos la fuerza de fricción que se opone a esta fuerza. Y en el eje Y participa la fuerza normal y el peso, que en este caso es igual a 0. Por consiguiente, despejamos lo que podamos despejar del problema, que en este caso, ya que el eje Y está igualado a 0, podemos despejar la fuerza normal, que en este caso sería igual al peso. Y para calcular el peso solo tenemos que multiplicar la masa del objeto por la fuerza de gravedad, que en este caso serían 200 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que nos daría una fuerza normal de 1960 newtons. Para poder calcular la fuerza de fricción, ya que no tenemos la magnitud de la fuerza que es aplicada ni la fuerza de fricción,
podemos, a partir por el coeficiente que nos dieron al inicio del problema y por el análisis que acabamos de hacer de la fuerza normal, al multiplicar estas dos magnitudes podemos calcular la fuerza de fricción, que en este caso sería 1960 newtons por el coeficiente de fricción, que es 0.15. Como resultado nos da 294 newtons, ya que pues fue metros sobre segundo al cuadrado por kilogramos y el coeficiente de fricción no tiene una unidad. Ahora sí, después de que ya conseguimos la fuerza de fricción y ya que tenemos las fuerzas del peso, podemos calcular el trabajo que estas dos fuerzas ejercen. En este caso, como ya había mencionado mi compañera, la fórmula del trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. En este caso, primero calcularemos el trabajo de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción nos dio un total de 294 newtons, lo cual se multiplicaría por la distancia que también es dada por el problema, que son 2 metros, por el coseno de 180. El coseno de 180, ya que el plano se encuentra a 180 grados, es decir, no está inclinado y la fuerza tampoco está siendo aplicada inclinadamente. Que en este caso la multiplicación de todo esto nos da a un trabajo de menos 588 joules, que son las unidades de trabajo. Por consiguiente, vamos a sacar ahora el trabajo, pero que es obtenido a través de la fuerza del peso. Y en este caso ya lo teníamos despejado desde antes, que es 1960 newtons. El mismo procedimiento se calcula por los 2 metros que avanzó el objeto por coseno de 270. En este caso 270, ya que la fuerza del peso es aplicada hacia abajo, o sea, hacia abajo del objeto de los 180 grados. En este caso nos da una fuerza de trabajo de 0 joules. Bueno, por mi parte explicaré un segundo problema donde el problema nos dice una fuerza de 150 newtons paralela a un plano inclinado de un ángulo de 30 grados actúa sobre un cuerpo de masa de 10 kilogramos. Si el cuerpo asciende 5 metros por el plano inclinado con un coeficiente de fricción de 0.2, nos pide calcular la fuerza aplicada. Lo primero que debemos hacer es dibujar la situación como se nos pide. Después debemos, con ayuda de un plano cartesiano, identificar cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y después debemos proceder a usar las fórmulas que mis compañeros ya nos han dado anteriormente para sacar cada uno de los valores. Ahora solo debemos de hacer la resolución y sustitución en el problema. Para sacar la fuerza en newtons debemos multiplicar 10 kilogramos por aceleración, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por coseno de 30, que nos da un resultado de 84.7 newtons. Después, para sacar la fuerza de fricción, debemos multiplicar el coeficiente de fricción por newtons, que debemos multiplicar 0.20 por 84.7 newtons, que la fuerza de fricción nos daría igual a 16.97 newtons. Y el trabajo de fricción, que para sacarlo debemos multiplicar fuerza de fricción por distancia por coseno del ángulo, que esto sería multiplicar 16.97 newtons por 5 metros por coseno de 180, que nos daría un trabajo de fricción de menos 85.85 joules. Y para sacar el trabajo sería multiplicar fuerza por distancia por coseno del ángulo, que sería multiplicar 150 newtons por 5 metros por coseno de 0, que nos daría un trabajo de 750 joules. Finalmente tenemos las referencias y eso sería todo. Muchas gracias.